Bien, la sesión de hoy va a ser relacionada a cómo utilizar la herramienta de descuento o Fibonacci. Bien, primero que todo, tenemos que poder identificar la estructura que hay en el mercado. Y para eso nos vamos a fijar en los máximos y en los mínimos que está haciendo el movimiento. Vemos que desde esta zona de máximo hace un mínimo, luego un máximo, luego un mínimo, que no es más bajo que este, y luego hace un impulso hacia arriba. Pero este mínimo no es más grande que este. Lo vamos a marcar de la siguiente manera. Máximo. Okay. Mínimo. Okay. Mínimo. Máximo. Este máximo es más bajo que este. Vemos que hay una estructura bajista. Aquí es un mínimo que no es menor, que no es más bajo que este, pero tampoco este máximo es más alto que este. Entonces podríamos seguir diciendo que continuamos en una estructura bajista. Sigue siendo mínimos más bajos, como en este caso. ¿Veis? Bien. Llegamos a esta zona, lo mismo. Todavía no hay ningún máximo que supere hasta este. Entonces seguimos en una estructura bajista. Y aquí vemos que también hay un intento por el mercado de llegar a romper este máximo, pero no lo logra. Entonces, podríamos utilizar desde este último punto máximo hasta el último mínimo. Aquí tenemos un descuento de un 75% para seguir distribuyendo por debajo de estos mínimos. Si se fijan, el precio empieza a reaccionar al nivel de los 50% de descuento. Finalmente reacciona al 75%. Entonces, este fue nuestro último máximo y vemos que no se ha superado y sigue siendo mínimos. Entonces seguimos en una estructura bajista. Hasta este momento. Acá, donde tenemos máximos iguales. Mínimos iguales, hay un proceso de acumulación. La manipulación de que quiere irse hacia arriba. Recordemos que estos son los máximos que va haciendo. Manipula. Es un descuento de esa manipulación y sigue distribuyendo hacia abajo. Entonces nosotros aquí desde este punto hasta este punto tenemos un descuento de casi un 100%, un 85% le diríamos, para seguir distribuyendo por debajo de estos mínimos.
Bien. Si nosotros vemos que, ya es genial, el mercado hace nuevos mínimos y empieza a buscar nuevos máximos. Busca quitar estos máximos iguales. Lo representado ahí. Entonces eso también podría servirnos a nosotros como objetivo, buscando una operación desde este mínimo. Vemos que hizo un máximo, hace un retroceso al 50% para seguir distribuyendo por encima. Entonces va a depender de nuestro estilo de operativa, si hacemos operaciones más cortas o más largas. Podemos utilizar la herramienta de descuento de diferentes formas, pero obviamente hay que entender primero la estructura de mercado y cuáles son nuestros principales objetivos. Como lo había explicado en clases anteriores, nuestros principales objetivos siempre van a ser mínimos iguales o máximos de igual tamaño. Entonces, si hubiésemos buscado aquí desde este nuevo mínimo, siendo un nuevo máximo, si lo vemos desde este punto, vamos a verlo así. El mercado viene en una constante estructura bajista. Vamos a verlo aquí. Vamos a eliminar esto. Si tomamos desde este máximo hasta el último mínimo, podría ser hasta este, y tenemos un descuento de un 50%, perfecto. Podemos tomar hasta este, desde este máximo hasta este nuevo mínimo, y tenemos un 75% de descuento, ¡pum! Y ese nuevo mínimo. Desde este nuevo mínimo, desde este punto hasta este punto, tenemos un descuento de un 75, un 85% que va a distribuir hacia acá. Pero ¿qué pasa acá? Que se está frenando el precio, se está generando un supuesto soporte. Por lo que se está realizando es liquidez. Aquí hay órdenes stop, que son las paradas de pérdida, lo que hemos estado revisando. Las operaciones tienen un take profit y un limit. Y lo que se enseña tradicionalmente es que cuando el precio llega hasta esta zona, pum, rebota, pum, rebota, pum, rebota. Llega hasta esta zona, hace un rechazo y se come esa liquidez. Entonces, porque el precio va llegando hasta esta zona, no está haciendo nuevos mínimos. Entonces, si no hace un nuevo mínimo, pum, hace no hace un nuevo mínimo acá. Pero este máximo no es válido, porque tiene que hacer un nuevo mínimo para que este máximo sí sea válido. ¿Vale? Entonces empieza a acumular liquidez. Empieza a acumular liquidez acá también. Entonces aquí el precio saca a algunas personas que estaban vendiendo, pum, y sigue manipulando hacia abajo. Esto es una manipulación de aquí para las personas que estaban vendiendo, haciendo esto que les venía diciendo yo. Que ya estaban vendiendo, pum, venden acá, el precio lo saca. Entonces también hay que tener ojo cuando el mercado está haciendo cambios de estructura. No empieza a dejar liquidez acá abajo, venía en ciclo bajista,
y se empiezan a hacer estos mínimos iguales. Vemos que el precio tiene que ser un nuevo mínimo con este y ahora un nuevo máximo para así validar un cambio de estructura. ¿Por qué esto no valida un cambio de estructura? Esto que está acá, porque sigue aquí haciendo un nuevo mínimo, porque este mínimo tiene que ser menor que este para validar este cambio de estructura. Si este mínimo hubiese sido menor que este y este máximo más grande que este, ahí sí era válido el cambio de estructura. Pero como no lo es, vemos que sigue haciendo un cambio bajista. Entonces sigue acumulando las órdenes acá, y seguramente, supuestamente están comprando, vamos en ganancia, llega acá de nuevo, vamos en ganancia, pero después el mercado lo saca a las personas que estaban comprando acá, haciendo una manipulación más grande. Llega hasta este objetivo y ahora busca un posible máximo dentro de estos que están acá, porque haciendo este movimiento también hay posibles órdenes stop de los que están vendiendo en este punto. Entonces esto es un juego de las instituciones financieras, como lo he venido comentando anteriormente, y ellos hacen creer al público, mientras más el precio toque en una zona, más posibilidades tiene de rebotar, y es ahí donde hace engañar al público, aparte de la información que sale en internet, a simple vista. Entonces vemos que el precio, luego de hacer un nuevo mínimo, busca hacer un nuevo máximo. Vemos acá, máximo, mínimo, podría ser para buscar un máximo más grande que este y este. Entonces va en ese camino, pero todavía no tenemos un cambio de estructura claro, perdón. No logra ser máximo, más grande, es similar en tamaño, pero deja un posible objetivo, como supuesta resistencia también. El precio sigue acumulando, vuelve a tocar esa zona, y ahí sí. Nos da un posible cambio de estructura. Entonces, nosotros perfectamente hubiésemos podido tomar nuestra herramienta de descuento de aquí hasta acá. Pum, pum. Y haber tomado una entrada acá, en un 75% de descuento. Como vemos que el precio se estaba resistiendo a hacer esto, nuevos mínimos, y si está haciendo nuevos máximos, vamos a buscar eso. Entonces, esto lo podríamos ver en temporalidades un poco más grandes para que no haya tanto detalle y se vea un poco más claro. Entonces, bien, todavía tenemos este máximo acá y este último mínimo acá. Entonces, como el precio aún no rompe este máximo, todavía podemos seguir diciendo que estamos en una estructura bajista. Y tomando todo este movimiento de acá abajo hasta acá abajo, vemos que tenemos un descuento de un 75%. Y ahí el precio busca hacer nuevos mínimos. ¿Cómo podemos complementar esta zona de acá con lo que habíamos revisado anteriormente?
Vemos que aquí se produce un desbalance, deja un vacío el mercado y, como lo habíamos revisado anteriormente, el mercado vuelve a llenar esos vacíos. Nuevamente aquí deja un vacío. Entonces, probablemente lo vaya a rellenar para seguir su camino bajito hasta que rompa los últimos máximos. Ya nos deja este máximo como el último máximo para darnos un posible cambio de estructura. Entonces, como ya tenemos un nuevo máximo más bajo y un nuevo mínimo más bajo, trazamos nuestra estructura así. Ya no utilizamos esto y utilizamos esto. Vamos a seguir viendo en qué niveles nos da un posible descuento. Descuento de un 50%. Llega hasta este punto. Mínimos iguales, de igual tamaño. Podríamos haber entrado al 50% con un take profit por aquí encima y un stop loss por debajo de los últimos mínimos. Este podría haber sido uno y este el siguiente. Podríamos haber tenido una entrada ahí. Pero si hubiésemos puesto el take profit por debajo de este mínimo, no hubiese sacado en pérdida. Porque ¿a dónde se dirige? A hacer un descuento más grande, un descuento de un 85% y casi un 100%. Hace un descuento más grande acá. Si se fijan, es un mechazo prácticamente el que da. Y les voy a mostrar por qué el descuento no es tan importante, sino que la estructura, los movimientos que va dejando el precio. Porque aquí, como lo habíamos visto anteriormente, teníamos un order block, la última vela diferente antes de un movimiento fuerte, que coincide justo con este nivel. Tenemos un proceso de acumulación aquí en esta zona. Voy a borrar eso. Manipulación, tocando ese order block y distribuyendo hacia abajo. Volviendo hasta esta zona, que también podría ser considerada un order block. La última vela diferente antes de un movimiento fuerte hacia abajo. Y vamos a ver qué es lo que sigue pasando. Bien. Tenemos que hasta el momento esa ha sido la estructura de precio. Entonces, como este máximo anterior no ha sido superado por este y tenemos mínimos iguales, posiblemente el precio nos esté dando una oportunidad de vender, nos hubiese dado una oportunidad de vender acá, con un stop loss por aquí arriba, en take profit, por acá debajo de estos mínimos importantes, y como último objetivo por debajo de estos mínimos importantes para sacar liquidez acá en esta zona. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos utilizar nuestra herramienta de descuento, el retroceso de Fibonacci, para medir los mejores niveles de oferta en precio y así poder tomar mejores entradas. Cabe destacar que el Fibonacci es una herramienta complementaria y no quiere decir que tiene que devolverse en estos puntos necesariamente. Puede que reaccione, sí, es normal que reaccione y vamos a verlo en lo que se enseña comúnmente, que el precio reacciona en el nivel
61.8. Vamos a ponerlo acá. 61.8. Te enseña que el precio rebota. Y si se te fijas aquí, el precio rebota 61.8. Pum. Hace el movimiento y luego se devuelve. Hace un descuento más grande. Porque los mejores descuentos están en esta zona. En esta zona, entre el 75% y el 100%. Es válido sí que llegue al 61%. Nosotros podríamos haber estado esperando una entrada acá. También. Una posición corta acá. Y hubiésemos tenido también una entrada perfecta ahí. Pero nuestro stop loss tiene que estar acá, más arriba. Y obviamente muchas personas no van a poner un stop loss tan largo, porque aquí es demasiado largo y lo van a hacer más corto. Y van a buscar un riesgo 1.3 para que sea rentable lo que se enseña, un riesgo 1.3 mínimo. ¿Qué pasa? Que el precio no llega a ese riesgo 1.3 y boom, nos saca en pérdidas. Entonces, sí podemos tomar ganancias. Los mejores puntos van a estar acá, del 75% en adelante, pero el nivel de descuento no es lo importante, como le volví a decir, sino que la estructura que estamos viendo del mercado, porque aquí se ha llenado solamente la mitad de ese vacío. Todavía queda esta zona por ser minada. Y tenemos aquí una huella institucional de la última vela diferente antes de un movimiento fuerte. Y podríamos tomar incluso esta vela azul desde acá, de este punto, de punto, ese cuerpo, para tener, claro, esa es la última vela antes de que inicie el movimiento fuerte. O haber tenido esa vela para una mejor precisión. Pero el punto es que hay que tener en cuenta la estructura de mercado, lo que está haciendo el precio, y no solamente fijarse en estos niveles de descuento. Entonces lo que podríamos estar buscando ahora es perfectamente una entrada en esta zona. Entramos en esta zona. Y ahora estamos buscando un ratio riesgo-beneficio de 1 a 3 o 1 a 4. Vamos a buscar un ratio riesgo-beneficio de 1 a 4. Que coincida con este mínimo. Con el rompimiento de este mínimo. Y si estamos frente a un cambio de estructura, que también es posible, si nosotros estuviésemos frente a un cambio de estructura, nuestro riesgo es bastante pequeño y vamos a salir rápidamente del mercado en caso de estar equivocados. Eso es lo bueno. Pero hasta el momento, si nosotros hubiésemos entrado en un descuento de un 85% desde este impulso hasta este impulso, o sea, desde el inicio de este impulso hasta el final del impulso, hubiésemos entrado en este punto, actualmente estaríamos en ganancia. Y hubiésemos podido tomar una ganancia desde este punto acá. Miren, fíjense. Hubiésemos entrado precisamente en esa zona, en el descuento. Hubiésemos tomado la operación ganadora con un riesgo 1.4. Así como podemos operar los descuentos. Lo que yo, bueno, eso es lo que supuestamente funciona, lo que a mí me ha funcionado. Les voy a mostrar otro ejemplo para que les vaya quedando más claro cómo podemos utilizar la herramienta de descuento siguiendo la estructura de mercado.
Si se fijan, este es el punto de cambio de estructura. Venía siendo mínimos, máximo, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más altos, máximo. Y luego, y eso máximo hace un mínimo más bajo que este. Este es un cambio de estructura válido. Se lo voy a enseñar acá. Este es un cambio de estructura válido. Va subiendo, haciendo un máximo más alto y luego un mínimo más bajo que este. Tenemos doble confirmación de que esto es un proceso de acumulación con máximos iguales. Acumula por encima, o sea, manipula por encima de esos máximos y hace una distribución por debajo de esos mínimos y por debajo de estos mínimos. Entonces, claro, ahí tomamos nuestro descuento. De aquí hasta esta zona, hasta esta zona. Como no llega a un descuento válido, se extiende hacia abajo. Hasta que llegue a un descuento válido. Como todavía no llega, se va a extender hasta esta zona. No, voy a borrar todo esto porque hay un enredo de dibujo. Bien, ahora sí. Como uno llega a un punto de descuento válido, para cerrar esa zona, podríamos estar esperando que el precio llegue acá. Pum, a este nivel de descuento. O que reaccione por lo menos ya en esta zona para cerrar un ciclo de ventas. Se vendió acá y se empezó a comprar acá para volver a cerrar el ciclo acá. Entonces ahí podríamos esperar a que se cierre el ciclo y esperar una reacción en estos posibles niveles. Pero ese no es el punto. Porque muchas veces, como estamos operando cripto en este caso, muchas veces no va a llegar al descuento que estamos buscando de un 50%, pero lo importante no es el descuento, es la estructura del mercado, las huellas del precio. Tenemos la última vela diferente antes de un movimiento fuerte. Entonces coincide con esa vela. Sí, perfecto, es válido. Y tenemos la continuación de la distribución. Entonces, como le estaba diciendo, el descuento no es lo importante, sino la estructura del precio. Vamos a verlo acá en otro ejemplo. Bien. Bien, ¿qué tenemos acá? El inicio
de nuevo una estructura alcista. Tenemos mínimos similares. Manipula por debajo de sus mínimos y luego distribuye, siendo un máximo más alto, que sería este en ese caso. Usamos una herramienta del descuento, hace nuestro punto más alto, este, y luego baja equilibradamente hasta esta zona, al inicio del movimiento alcista, para continuar subiendo con más fuerza. Entonces vemos que esa es la dirección institucional, un alza, siendo un máximo, luego busca hacer mínimo, busca un descuento en esta zona. Si yo entro aquí y tomo un descuento del 50%, es válido. Puedo tomar un descuento ahí y un take profit por ahí encima. Pero ojo que mi stop loss está mucho más abajo porque tiene que estar por debajo de este mínimo para que la operación esté protegida. No puede estar aquí por debajo de la entrada, porque si yo hubiese puesto un take profit más alto, en este caso, mi operación no hubiese llegado y hubiese dado en contra. Entonces es mejor esperar a que el precio termine a hacer un descuento válido por debajo de un 50%. Porque muchas veces llega el 50%, reacciona y hace el movimiento, pero después se devuelve, buscando un nivel más bajo de descuento. Entonces, acá, si nosotros comparamos una entrada acá con un take profit por encima de este máximo y con un stop loss por acá debajo de este nivel, de este último mínimo, suponiendo que si hace un mínimo más bajo que este, va a ser un cambio de estructura, entonces ya nosotros no queremos estar en la operación, va a ser mejor esperar un punto más bajo, un 75% de descuento, un 85% de descuento, que esperar una entrada en el 50%, que imagínense, nosotros no vimos esto, y decimos, oh, no, luego nos dio otra entrada, otro descuento de un 50%, o un 61,8%, espérense, voy a borrar, o un 61,8%, como que lo que común que se enseña en el trading, si ustedes buscan el número de oro, les dicen que el 61,8 es el nivel donde ustedes tienen que entrar a comprar, porque es el nivel donde tiende a rebotar el precio, y sí, lo hace, un pequeño engaño, pero luego ofrecen descuento más bajo. Entonces, este puede ser una buena indicación. Hay una razón de ser de estos mínimos iguales para venir a quitarlos y hacer un descuento para seguir distribuyendo hacia arriba. Si se fijan, estaba haciendo... O sea, bueno, finalmente es mejor tomar una entrada esperando un descuento más bajo que tomar una entrada acá a mitad del descuento, a mitad del impulso, con un stop loss por acá debajo. Porque nuestro ratio riesgo-beneficio, fíjate que en este caso es de 1,5, 1,5, y en este caso es de 3,2. Incluso podría ser más grande, si es que yo dejo la operación corriendo. Podría ser de 1,6 perfectamente. Pero, ¿por qué el precio llega hasta este punto? Porque aquí, probablemente en 15 minutos, tengamos un order block. La última vela diferente antes de un movimiento fuerte, que nos da el inicio de un movimiento institucional, que es este, movimiento fuerte. Última vela diferente, mínimos similares, manipulación,
distribución, order block en el inicio de la distribución, confluencia con un descuento de un 75% de descuento, un 85% de descuento. Entonces, el descuento, el retroceso del Fibonacci, se utiliza finalmente para poder tener una confirmación de la entrada que nosotros queremos tomar en un nivel en el que nosotros estamos esperando. ¿Bien? Esa es la forma de utilizar el descuento a nivel de Fibonacci. No, no podemos utilizarlo acá, sí, pero si te fijas, hace este mínimo, pero no vuelve a ser más mínimos y sí busco un nuevo máximo. Entonces ya mi herramienta de descuento parte desde este punto, desde este mínimo hasta este nuevo máximo, porque el descuento se toma siguiendo la estructura de mercado. Nueva distribución, luego el descuento yo lo tomaría desde este punto hasta este punto, donde me daría una confluencia en probablemente en un descuento de un 75% o 61,8%, que también es válido. Pero más precisamente, en la última vela diferente, antes de un movimiento fuerte, que este es un movimiento más fuerte que este. Entonces podríamos considerar este movimiento, este order block, que es el que rompe esta estructura también. Este de acá. Pero bueno, eso lo vamos a ir profundizando o ustedes también lo van a ir practicando más a detalle mientras más vayan practicando. Entonces finalmente esa es la cuestión del descuento, de la herramienta de descuento, de la forma correcta de poder utilizarlo. Y si se fijan, podemos utilizar un descuento desde este punto hasta este punto. Entrada. Y nos da un descuento de un 75%. ¿Por qué? Porque aquí hay un máximo más grande que este, pum, que este, pero aquí hay un mínimo más bajo que este, que el último mínimo más importante. Entonces, aquí hay un cambio de estructura. Pum y pum. Hubiésemos entrado acá con un take profit por de aquí, por debajo, o por cerca de este. Lo ideal es en este nivel, en el nivel 0. Y hubiésemos tenido una operación exitosa. Pero, si vemos que este mínimo no supera este, no estamos ante un cambio de estructura completo, sino que solamente un par de manipulaciones de mercado. Y aquí finalmente el mercado sigue su estructura alcista. Entonces, lo que nosotros vamos a operar con los descuentos es eso finalmente. Operar en base a lo que estamos viendo en el precio y no solamente a un nivel que aparece en la herramienta de descuento. Vamos a verlo acá, en esta zona. El precio viene en una tendencia, veámoslo desde acá. Aquí estamos a las 12 del día, son las 12. Vemos que el precio viene en una estructura bajista. No ha hecho nada de esto. El precio viene en una estructura bajista, pero aquí vemos un posible cambio de estructura. Máximo, mínimo, máximo más bajo, mínimo más bajo.
máximo más bajo que este. Y luego un mínimo que no es menor a este. Entonces aquí ya tenemos posible objetivo futuro, pero que no nos interesa por ahora, porque el precio se va hacia arriba. Ahora buscando máximos, haciendo otro máximo, ¿vale? Entonces aquí es lo que estamos operando nosotros. Desde este cambio de estructura, este pequeño cambio de estructura de acá a acá, que este es el que da origen al que se rompa este máximo, después de este mínimo, son iguales, pum, acá. Nosotros podemos tomar nuestra herramienta de descuento desde este punto y esperar, obviamente, primero que todo, a que termine el movimiento que está haciendo un nuevo máximo. Vemos que ya llegó hasta ese punto. Ese fue un nuevo máximo que coincide con ese. Máximos iguales. Posiblemente el precio pase a través de esta zona también en un futuro. Por lo que nosotros vamos a estar esperando ahora es un posible descuento en uno de estos niveles de precio. ¿Cuál va a ser nuestro entrada favorita? Siguiendo la estructura de precios después de la acumulación. A mí me gusta entrar en el order block, hacer confluencia de Fibonacci y order block para entradas de precisión. Entonces, esperamos a que el mercado toque nuestra zona, nuestro order block. Y siga distribuyendo por encima. Entonces hubiésemos entrado en una operación en compra en este nivel con un stop loss por debajo de este nivel. Hubiese sido por acá también, pero un poco menos de riesgo de que si el precio buscaba un descuento más bajo, por ejemplo en el 85%, junto con esta zona, no hubiese sacado en pérdida. Pero en este caso no fue así y buscó un precio más alto. Buscó nuevos máximos y luego se detiene. ¿Para qué? Para seguir acumulando órdenes. Siendo máximos iguales. ¿Y qué pasa con máximos iguales? El precio lo saca. Porque supuestamente después de esto rebota, rebota, rebota. Entonces la próxima vez que venga aquí va a rebotar, hace el movimiento engañando al público, pum, y lo saca todo lo que estaban vendiendo acá en este punto. Entonces, uy, perdón. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que operar en base a esto, a soportes, sino que en base a los movimientos de precio. Nuevamente tenemos un nuevo movimiento de precio hacia arriba. ¿Qué es el precio? Acumuló órdenes, manipuló sacando todas esas personas y distribuyó por debajo de estos mínimos iguales. También saca estos mínimos. Entonces, esa es la razón. Este nuevo mínimo, pum, que supuestamente
va a actuar como soporte. Fíjense, el precio llega hasta esta zona, rebota, similar aquí. Lo saca las personas que ya estaban comprando, pum, y vuelve hacia arriba. Y dando el descuento finalmente desde esta distribución de acá, de este punto hasta este punto, de un 85%, que ya se lo había mostrado adelante. ¿Por qué el precio llega a esa zona? Precisamente porque aquí hay una acumulación. Y aquí inicia el movimiento fuerte. Entonces aquí vuelve a compensarse. Aquí hay un movimiento mucho más fuerte que es un imbalance. Y el precio vuelve después a rellenarlo. Lo rellena. Lo toca finalmente. Y empieza a acumular órdenes para seguir distribuyendo hacia arriba. Rellena ese vacío. Empieza a acumular órdenes y sigue distribuyendo haciendo máximos más altos. Y confirmando una estructura alcista nuevamente. Bien, no sé qué pasó, pero espero que se vaya entendiendo este concepto de utilizar la herramienta de Fibonacci para poder operar y para tener entradas de mayor precisión. Obviamente, les vuelvo a repetir, que no se fijen solamente en los niveles del Fibonacci, sino que se fijen en la historia anterior que está haciendo el mercado. Y lo principal es que puedan entender cuál es la estructura antes de aplicar esta estrategia o esta herramienta de estudio que se llama retroceso del Fibonacci, que la pueden encontrar acá. Ese, retroceso Fibonacci. Bien, la clase de hoy queda grabada, el contenido ya está en el canal de YouTube. Acá están las 4 clases más importantes. Y bueno, cada una es mejor que la anterior en cuanto a los conocimientos y va profundizando más y más cómo las instituciones mueven los precios dentro de los mercados financieros. Así que espero que les guste la información que les acabo de compartir, que después la puedan ver en YouTube para las personas que no estuvieron presentes. Y bueno, nos vemos mañana. Chao, chao.